Hola, buenas noches, Ain. Buenas noches, Gloria. ¿Cómo te va? Bien, bueno, viajando y emocionado por ya estar en Bélgica compartiendo enseñanza ancestral. Encantada. So, Tenemos a Leti que nos va a traducir esta noche. Creo que es una buena oportunidad para que todos comprendan este vídeo. Y muchas gracias a Leti por estar aquí presente y ayudándonos con este paso, esta transformación. gracias. Gloria is telling that I will be translating for this video. And so she says hi to everybody, and Zain also says hi to everybody and is already starting to travel and really feeling, well, lots of joy to almost be coming to Belgium and to be able to share lots of wisdom with all of us. Ya, gracias, Leti. Zain, tengo unas cuantas preguntas que nos gustaría saber. Bueno, yo, para empezar, soy alumna de Zain. Zain tiene So, una escuela. Gloria is telling that she has some particular questions for Zain. And first of all, she wants to tell that she is a student with Zain. Bueno, las preguntas que tengo para Zain, antes de comenzar más profundo con los temas, es el porqué, por ejemplo, de la cultura ancestral, qué conexión, cuál es la importancia hoy en día de la conexión que hay que tener con lo ancestral. So one of the first questions before to continue more deeper is to Zain to ask what is today the importance of getting the connection with the ancestral wisdoms. Sí, Gloria. Todas las culturas ancestrales han guardado mucha información y sabiduría en sus pueblos. Y estos pueblos hoy en día están escondidos a Occidente o a personas común y corrientes. So lots of the ancestral tribes has kept the wisdom of this ancestral wisdom hidden, and so they are still kept in some places hidden to be known. Sin embargo, estas culturas sí lograron sanarse a sí mismas, lograron manejo de energía, lograron la interrelación con la madre tierra, con la naturaleza, con el sol y sobre todo a solucionar sus problemas cotidianos. And so what these cultures have achieved is to get to heal themselves, to get the connection with the energetic and the spiritual world, to get the connection with Mother Earth, to get the connection with the moon, with the sun, and also very important to integrate all this in their daily life. Toda la sabiduría se basa en la magia que algún día Merlín, en Occidente nosotros conocemos como esa magia de la naturaleza. Y es la unión de los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, para que nosotros integremos eso en nosotros, teniendo la paz y la tranquilidad en nosotros, para expandirlo a la sociedad, expandirlo a nuestro alrededor. So one of the important things is that wisdom about the magic
of the elements of life, to get really that connection with the earth, the water, the fire, and the air, and integrate this inside of ourselves to get that peace with that connection with these elements, and by that way also bringing that to our society, to shine that energy. Sobre todo la conciencia y el amor. El amor por uno mismo y el amor por la naturaleza. Y así elevar nuestro estado de conciencia de que somos dioses encarnados, pero también de ese respeto hacia todo, hacia el árbol, hacia el sol, hacia el agua, respeto a uno mismo, a nuestro cuerpo y respeto a todo lo que hay a nuestro alrededor también. So it is most of all about the love and about the consciousness, the love first of all for ourselves, and that consciousness about the connection and the respect with all of nature and all around us and all inside of us. Esa sabiduría ancestral lograron ese equilibrio. Y eso es lo que ahora estamos enseñando y otorgando a este mundo occidental, ya que hoy en día hay muchos problemas de salud, con relaciones, muchos problemas en la vida cotidiana que son fáciles de resolver con esta sabiduría. And so this ancestral wisdom have all this connection and this wisdom, and so it is now they are now sharing it with the Western world, because we see all the problems that are here about the health, about the relations, about nature, so many things that can be resolved in a easy way if we connect it with this ancestral wisdom. Sobre todo, lo que estamos en busca de la felicidad, en busca de la tranquilidad, es encontrar eso en nosotros. Es una idea que nos une con la naturaleza. Es la iluminación, como decía Jesús o Buda, es esa enseñanza que ha estado oculta tanto tiempo, durante tantos años, que ahora está saliendo a la luz nuevamente por esta era de Acuarios. So it is about finding that peace and that wisdom that is all inside of ourselves, and to remember that that is what it is about and what we have to remember, and that's also what says Jesus, what said Buddha, what said lots of other teachers, and that is what that wisdom that is coming out again for this Aquarius time. Y por eso es la importancia de dar a conocer la sabiduría ancestral de diferentes pueblos, porque es la misma información. Y todos llevan al amor y a la sabiduría, a la conciencia universal. And that is why it is important to get to know this ancestral wisdom of these different tribes, these different cultures, because they all go there, to that love, to that consciousness, and to the universal wisdom that is there. Ok. Muchas gracias, Ain. Yo creo que nos ha quedado un poco más claro de lo que es la importancia y la relación con la sabiduría ancestral. So thank you, Zain. This is really making it clear for us why it is important, the ancestral wisdom. Ahora me gustaría que nos comentaras un poco de tus ancestros. Yo sé que tú vienes de una cultura muy ancestral, pero que también has convivido con muchas culturas ancestrales como los Kogis,
los aymaras, bueno, en México también has convivido con más culturas ancestrales, con lo cual me gustaría que me comentaras un poco más de esto. So Gloria is asking if Zain can share with us a little bit more about his ancestors, about where he comes from, about his experiences with a lot of different tribes he has been working with and where he has been traveling to as the Kogi people, Aymar people, tribes in Mexico. That is the next question. Sí, Gloria. Soy peruano. Mi abuela fue aymara, una maestra aymara, y he convivido con varias culturas ancestrales en Latinoamérica. So he is from Peru, and his mother is from the culture of Aymar, and he has been working with different tribes with that ancestral wisdom. Mi abuela me enseñó muchos rituales o ejercicios de magia con la naturaleza, la conexión con la naturaleza. Y eso me dio una puerta abierta para ingresar a otras culturas. So his grandmother taught him lots of rituals and also lots of magic, and that magic is in connection with the elements, with nature. And so it opened a lot of doors to enter and connect with other ancestral wisdom. Y es así cuando Okay. encontré a los queros, a los cogis, a los mapuches, incluyendo también los aymaras y también otros pueblos ancestrales en México. And so that is what happened so that is how he connected with all these different tribes from the Kogis, Mapuche, Aymara, and the other ancestral tribes in Mexico. Ok, muchas gracias. Nosotros tenemos un programa ya establecido, pero me gustaría que nos comentaras acerca de, por ejemplo, la importancia de hacer rituales, la importancia de que hagamos este trabajo que vamos a hacer en Bélgica. ¿Por qué es necesario que aquí en el norte trabajemos mucho a la madre tierra? So the question is, we already have a program that is established for the workshop we will be doing. And now Gloria is asking, can you tell us a little bit more about the importance of doing rituals? Why here in the West it is important that we do a lot of rituals also for Mother Earth? Europa, a lo largo del tiempo, ha perdido la conexión con la madre tierra, con la madre naturaleza, pero sí tiene la conexión con el padre, que son las leyes de Europa, el orden de Europa, pero no está ligado al amor. So for him here in Europe, with the time, we have lost the connection with our Mother Earth, but we do have the connection with the Father, with the law, with the order, and but this fails connecting with the love. Esa conexión con el amor es la que ahora se tiene que restablecer. Traduce eso para la completa. This is what has to be healed, this connection with the love. Los rituales hacen que nuestro inconsciente tenga ese tipo de conexiones y solucione nuestros problemas.
these rituals, they will help that our unconsciousness has the connection with these things and help us to connect and to heal. Manejando energía, manejando también los cuatro elementos y sobre todo la conciencia. To work with the 4 elements, to work with the energy, and to work with the consciousness. Cuando nosotros realizamos un ritual, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros, cuál es nuestro problema y la raíz de nuestro problema. When we do rituals, we will get the consciousness of what is happening to us, what is the problem, and what are the roots of this problem. Cuando conocemos cuál es esa raíz del problema, podemos solucionarlo. And when we know the root of this problem, we can heal it. Pero el ritual es como actuar. Y actuar es revivir ese problema. But to see where the problem comes from, it is acting, and so it is living again this problem. Y cuando vivimos ese problema, entendemos. And when we live this problem again, we will understand. Y cambiamos la manera de ver las cosas. And we can change the way that we see things. Es como cuando de adulto comenzamos a gatear. It is as if when we are adults, we will start to crawl. Y cuando gatea el adulto se da cuenta de todos los problemas que ha tenido de niño cuando estuvo en la edad de gateo. So then when we do that, when we start to crawl, we can remember the problems that we have faced when we were children and starting to crawl. Pero lo más importante es ser consciente de que somos seres humanos, que también tenemos errores. But the most important is that we remember that we are human beings and that we do make mistakes. Pero también podemos solucionarlos. And we can also find solutions. We can resolve it. Con ayuda de la madre tierra y de la naturaleza, porque es ella la que nos da esa energía de sanación. With the help of Mother Earth and with the help of the elements, because it is them who give us the energy to make this healing. Ok, muchísimas gracias. Bueno, veo que es muy extenso el tema, pero me gustaría también que nos comentaras, por ejemplo, la importancia del trabajo después de tomar plantas sagradas, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia que hay después de haber hecho un trabajo con plantas medicinales? ¿Cuál es el siguiente paso que deberíamos de hacer para evolucionar, para transformarnos y ayudar al equilibrio de la madre tierra? So Gloria sees that the tema, we can talk a lot about it, but so she had another question about when we work with medicine plants, with sacred plants, what is the importance of what things to do after the ceremonies, after working with the plants, so that we can do the good work and evolution in this path.
Cuando uno toma plantas medicinales, plantas sagradas, lo que hace la planta es darte a conocer que hay una apertura de conciencia, te apertura la mente, te apertura el espíritu, te apertura el corazón, pero hay todavía trabajo por hacer. So when we work with medicine plants, with sacred plants, what the medicine is doing is showing us the opening of consciousness, the opening of the mind, the opening of the spirit, the opening of the heart, but after there is still work to do. Hay un límite de tomar plantas medicinales y sagradas, porque después de darte la enseñanza, es el trabajo de uno mismo continuar entendiéndote para seguir evolucionando. So for him, there is a limit in taking sacred plants, medicine plants, because after the ceremony, there is the importance of doing the work with oneself to continue to evaluate. Y es en ese momento donde tenemos que encontrarnos con la madre naturaleza para tener la misma conexión que nos otorgan las plantas medicinales. Y es esa enseñanza que viene directamente hacia nosotros, pero sin planta. And that is where the work starts or enters, to go and work with nature and with the elements, because it is to find that connection in oneself with nature and with the same consciousness and information we receive with the plant, but without the plant. En el taller realizaremos ese tipo de conexión para que la naturaleza nos otorgue información, nos sane, nos cure y podamos ver nuestros problemas con claridad y solucionarlos con claridad. And so during the workshop, we will have these moments of connection with nature that will enable us to see how we are and give us healing and give us wisdom, and also to be able to see how we are doing with lots of clarity and bring healing in it with lots of clarity. Y ese es el siguiente paso, porque las plantas sagradas nos ayudan a entender, pero no solamente es el entendimiento, sino que tiene que haber una conexión directa, sin depender de ninguna planta. So that is the next step, to have that connection without taking any plant. Uh-huh. Ok, perfecto. Respecto, creo que ya hemos hecho como un resumen de algunos puntos que veremos en el taller, con lo cual, ya, yo por mi parte, no sé, te estoy sumamente agradecida, pero me gustaría que nos regalaras algo con lo que nosotros podamos conocer tu trabajo. Gloria is saying that she's grateful for everything that we shared already, and that it already gives a beautiful image of what we will be working during the weekend we will be together. And now she's asking Zain to give us something special, to show us something about the work that he's doing. Hay un ejercicio para conexión con la tierra y el entendimiento de la tierra, que es ponerse, arrodillarse y poner nuestro tercer ojo en la tierra. There is an exercise to do to connect with nature and to just get
that consciousness about nature, and it is to put our third eye on the earth. Aproximadamente 2 minutos o 3 minutos, pero siendo conscientes de que nosotros nos estamos conectando con la madre tierra, con el agua, la tierra, el fuego y el viento del planeta Tierra. And so with the consciousness that while we will be doing that, we will connect with Mother Nature, with all the elements of the whole planet. Respirando tranquilamente y aquietando el corazón también. Para que esto... Breathing very calmly and making the heart quiet. Después de esto, podemos conectar nuestro corazón con la tierra, para que el latir sea uno. After that, we can connect our heart to Mother Earth so that the beating may be one. Se darán cuenta de que la conexión, ese tipo de conexión te trae tranquilidad, paz y sincronicidad con todo tu alrededor. And so doing that, we will feel that we will be more peaceful, more quiet, and the synchronicity with everything around us. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Thank you so much. No sé si Leticia tiene alguna pregunta de su grupo que quiera hacerte. No, creo que ya viendo a Zain, escuchándolo, sintiendo su corazón, ya así yo creo que la gente van a sentir, es un honor de poder compartir eso. So Gloria was asking if maybe there was another question, but from my part, I just feel that it was a beautiful sharing and that I could really feel the connection, and so it will be an honor to work together. Gracias, Gloria, por este espacio, y también a ti, Leticia, por tu traducción. Bueno, muchas gracias. También, y si hubiesen preguntas y eso, estamos a la disposición para responderlas en privado o cuando quieran. Si hay dudas al respecto, que tomen contacto conmigo. And Gloria will know, and so Gloria wants to say that if anybody has any questions or any doubts or wants some more information, she's always available privately, or just contact her, and she is at the service. Yeah. So, como alguien sabe que veremos también los 4 elementos en su profundidad. Es un trabajo muy profundo con los 4 elementos y bueno, hay muchos regalos y bendiciones que tendremos con este retiro. Es una gran oportunidad de asistir y poder compartir esta enseñanza con el norte. Para mí es como la unión de 2 energías, del sur y del norte, con lo cual para mí eso implica un trabajo muy profundo y una transformación muy profunda. So Gloria is sharing that during the weekend we will work very, very deeply with all the elements, and that it will be a weekend with lots of gifts and lots of healing, and so that it is a very beautiful and a very big opportunity also to connect this wisdom with the north, the connection
with the south and the north is very, very important for her, and so it will be very special. Bueno, es momento de aperturar conciencias, de entenderse a uno mismo y sobre todo de llegar a la calma, a la tranquilidad, al equilibrio, a ese amor por uno y por todo. So it's a time of opening consciousness and of bringing back lots of peace and tranquility, and so that we can go back to that love for ourselves and for all. Okay. Super. Gracias. Bueno, muy agradecida. Gracias, Ayin, por tu tiempo, por tomarte este momento para aclararnos algunas dudas. También muy agradecida que la gente aquí te sienta y sienta tu vibración, que es una vibración del corazón que llevas. Es una vibración que requiere mucho equilibrio, porque es parte de un aprendizaje físico como espiritual. So thank you again, Zain, for your time, and very grateful that the people can feel your energy, your vibration. That is a vibration of the heart, and that requires a lot of balance, and that is yes, a teaching that requires a lot of and physical and mental balance. Gracias a todos y nos vemos en Bélgica. Perfecto. Gracias. Gracias. Sí. Adiós. Adiós. Bye bye. Bye. Thank you, Leticia.